Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23. Vamos a estar leyendo sobre David. He titulado el mensaje David en el desierto. La vez anterior que estuve predicando sobre David en la cueva de Adulán. ¿Se acuerdan? Listo, y estuvimos mirando, digamos que tres aspectos. Nos preguntábamos cómo había sido el camino de David hacia la cueva, qué había sucedido durante ese tiempo. También mirábamos qué había pasado con David en la cueva y cómo había salido David de la cueva. Entonces, recordando un poco para entrar en contexto, sabíamos que David, antes de llegar a la cueva, había vivido una serie de situaciones en las cuales él había tratado de arreglar por sus medios cada situación que estaba enfrentando. Y nos damos cuenta de que estaba siendo perseguido, Saúl quería matarlo, había sido traicionado porque se le había prometido algo y lo que se le prometió Saúl no lo estaba cumpliendo. Aparte de eso, que se sentía de esa forma, había perdido la amistad por fuerza mayor con Jonathan. Le era difícil estar cerca de Jonathan en ese momento y habían tenido que despedirse y haber dejado su amistad porque no podían seguir siendo amigos a causa del corazón de Saúl, del padre de Jonathan. También vimos que en ese proceso en que David trataba de arreglar las cosas, en su huida, Saúl lo estaba persiguiendo de muerte, y en esa huida él llega a donde los filisteos y delante del rey de los filisteos se hace pasar por loco, tomando una posición que no era la de él ni para la que había sido llamado, pero estaba huyendo, estaba desesperado. Aparte de eso, llega donde los sacerdotes y miente, dice una mentira, y una mentira que más adelante se convierte en la muerte de 85 sacerdotes, según lo registra la Biblia. Él miente y esa mentira tiene una consecuencia tenaz. Este es David cuando llega a la cueva, pero cuando llega a la cueva tiene desnuda su alma y tiene ese encuentro con Dios a donde Él le muestra tal como es su corazón y Dios comienza a orar en la vida de Él, al punto de que leíamos que llegaron una cantidad de hombres que se juntan con Él y digamos que eran hombres que estaban en la misma condición o en condición peor que la de Él, pero sin embargo Él allí aprende a encontrar a Dios. Y ellos se dan cuenta del cambio de David. Y es allí donde nacen los valientes de David. Hombres que estaban endeudados, hombres que tenían su autoestima por el suelo. Nadie daba un peso por ellos. Pero hubo un hombre que tuvo la valentía de acercarse a Dios, de creerle a Dios, y de la misma forma estos hombres aprendieron a conocer al Dios de David. Cuando David sale de esa cueva, amados, sale diferente. Sale un hombre capacitado para liderar. Sale un hombre con su confianza plenamente restablecida en Dios. Sale un hombre que tiene una intimidad con Dios, que aprende a desarrollar una intimidad con Dios. Y en el capítulo 23 vamos a seguir mirando lo que sucede con David y cómo Dios va obrando en la vida de él de la misma forma que quiere hacerlo en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a leer en el capítulo 23 de Primera de Samuel, en el versículo, vamos por lo pronto a leer el versículo 1 y 2, dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos
y libra a Keila. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, tu palabra va a ser predicada. Pedimos que tu palabra, que tu Espíritu Santo sea ministrando en esta mañana en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ser en esta mañana buena tierra para tu palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, Keila era una ciudad fortificada, era una ciudad de muros y de puertas dobles. Era una ciudad que era difícil invadirla y era una ciudad bien protegida. Pero esta ciudad tenía una vulnerabilidad y eran sus campos. A donde ellos cultivaban era fuera de la ciudad, donde estaban sus campos. Y los filisteos aprovecharon de que pasó la cosecha. Ellos sembraron y llegaba la cosecha. Y ellos aprovecharon para quitarle y despojarle toda la cosecha. Esto era un duro golpe económico para ellos, pero aparte de ellos tenían también la intención de atacar la ciudad. Es así como ellos toman la decisión de llamar a David. Y podíamos preguntarnos por qué llaman a David si al que tenían que llamar a pedir ayuda era al rey Saúl. Resulta que Saúl estaba haciendo lo que menos le tocaba hacer y era persiguiendo a David. Tenía una obsesión tan grande de perseguir a David, pero era porque sabía que David iba a ser el reemplazo de él. Entonces, los filisteos atacan a Keila y los de Keila piden la ayuda a David. Ya los de Keila sabían quién era David. Había una referencia de aquel muchacho que confía en Dios y derrota a un gigante. Pero también sabían de las victorias que había tenido David con el pueblo de Israel bajo la cobertura de Saúl. La fama de David se había extendido por todo el territorio y ya lo conocían. Lo de Keila no sabían de pronto es que este David no era el mismo David de antes. Era un David totalmente diferente, porque había tenido una transformación. Y lo vamos a ver en el versículo 2, donde dice: y David consultó a Jehová, diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Keila significa fortaleza o cercado. En nuestra Biblia Reina Valera aparece con K, pero es, digamos, el término femenino. En hebreo es con Q, Keila. Fortaleza o cercado. Ahora, David, lo primero que hace después de todo el proceso que tiene con Dios o que Dios tiene con su vida, es aprender la primera lección. Consultar a Dios antes de dar cualquier paso. Y en el versículo 2 se dice que David consultó a Jehová. Algunos estudiosos creen que fue al profeta Gad al que consultó. Otros dicen, de pronto, él habló directamente con Dios. Según lo que está aquí escrito, Jehová le responde a él directamente. Sea como haya sido, lo importante es que David aprendió la lección, es que antes de dar cualquier paso, lo mejor era consultarlo con el que todo lo sabe, con el que todo lo puede y con el que todo lo ve. Y él aprendió aquí que tenía que consultar a Dios. Y de esa manera Dios le responde y le dice: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero en el versículo 3 hay algo interesante. En el versículo 3 dice: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos ¿con qué? Con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? En el versículo 4 dice: entonces David volvió a consultar a Jehová
Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Imagínense, los valientes de David, que iban a ser en el futuro, fueron sinceros. Estos hombres fueron sinceros con David y le dijeron: si nosotros aquí estamos asustados y no hemos salido, no los hemos enfrentado, ahora imagínate nosotros allá de aquel lado, pues nos hacen papillas. Resulta que en Deuteronomio 20, en el capítulo 20, del versículo 1 al 8, Dios da instrucciones, o hay unas instrucciones precisas a los hombres cuando van a la guerra. Y se les habla de la confianza y la seguridad que tienen que tener en Dios, porque Dios va a ir con ellos. Cuando Dios iba con ellos a pelear, Dios les iba a dar la victoria. Esa era la confianza que ellos tenían, al punto que dice: si hay alguno que está asustado, la palabra que utiliza es medroso. Si hay alguno que está asustado, que tiene miedo, que no quiere ir, pues no vaya, porque no sea que yendo a la guerra, pues se muera en la guerra y otro se va a quedar con su casa. O si va a la guerra, pues se muere en la guerra y otro va a quedar con su esposa o con su prometida. Entonces, si el hombre estaba miedoso, el consejo era: no vaya a la guerra, quédese. Por eso David entendió lo que estaba sucediendo y él lo pensó: si estos hombres están asustados, pues ¿qué voy a hacer yo con un manojo de hombres asustados a enfrentar al ejército de los filisteos? Pues mejor me quedo. Y es así como él otra vez va y consulta a Dios. No se deja influenciar por el estado de ánimo de sus hombres. De pronto en número el ejército filisteo era mucho más, pero lo cierto es que David hace lo correcto y otra vez va y consulta a Dios, y Dios le dice: ves, porque yo voy a entregarlos en tus manos a los filisteos. Y David lo cree y David va a la guerra y hace frente a los filisteos y libera a Keila. Digamos que el primer desafío que tiene David es vencer el miedo. El miedo a veces nos paraliza, a veces nos aguanta, a veces nos hace reflexionar y analizar sobre la situación que tenemos que enfrentar. Y es que, amados, el miedo es una alarma mental que de una u otra manera protege nuestra integridad, porque nos dice y nos advierte de que algo no está bien. Es algo que Dios ha colocado, es una emoción que Dios ha colocado en nosotros y es buena, porque es una alarma, es una alerta. Y el miedo aparece cuando nosotros creemos estar en peligro. Y la respuesta emocional que se activa frente al miedo, muchas veces frente a cualquier diversa amenaza, podemos verla reflejada en nuestra fisiología. Se nos acelera el corazón, comenzamos a sudar, comenzamos a respirar de una manera diferente. Y esas son las sensaciones que podemos tener en nuestro cuerpo. Pero el miedo nos lleva también a dos situaciones. Y una es a huir y la otra es a luchar. Hay esas dos opciones: huimos o luchamos. Lo cierto, amado, es que como cristianos, aunque las circunstancias sean adversas y sean difíciles, nosotros siempre deberemos actuar y cumplir la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad está puesta en Dios. Y hoy vamos a mirar cómo David puso su confianza en Dios. De la misma forma como allá en Primera de Reyes 17, cuando la viuda de Serepta, cuando llega Elías y a pesar de la hambruna que había, él le pide a ella que le cocine, que le haga algo, y era lo último que ella tenía, pero sin embargo, ¿ella qué hizo? Obedeció.
Y vimos lo que sucede más adelante. Aparte de Hechos 5, si usted lee Hechos 5, cuando a los apóstoles los perseguían, eran cuando ellos más predicaban la palabra. A pesar de la adversidad, no debemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. En el versículo 5 dice: fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. En el versículo 6 dice: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en sus manos. Miren, en el versículo 5 David cumple la tarea. ¿Pero por qué lo hace, amados hermanos? Lo hace por dos cosas. Lo hace primero porque había una necesidad de un pueblo que había pedido la ayuda de David. Y David no se puso a pensar ni a decir: ¿sabes qué? A mí no me toca. Yo no soy el rey. ¿Por qué yo voy a ayudarlos a ustedes? No, eso no es algo que me compete a mí. Eso le toca a Saúl. Vaya y pídale ayuda a Saúl. No, no. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer: consultar a Dios para saber cuál era el propósito y el plan de Dios en ese momento. Pero aparte de eso, lo hizo también porque tenía el respaldo de Dios. Tenía la seguridad de que al hacer frente a los filisteos, Dios estaba con él. Y esta es la seguridad que nosotros tenemos que tener frente a la adversidad, cual sea que sea. Sea de índole familiar, sea de índole de salud, sea financiera, lo que sea. Amados, tenemos el respaldo de Dios. Tenemos el respaldo de Dios. En el versículo 6 es algo interesante, porque recuerdan que les había comentado que David había dicho una mentira al sacerdote, diciéndole que Saúl lo había mandado cuando él estaba huyendo, y era mentira. Saúl no lo había mandado, al contrario, estaba huyendo de Saúl. Y a causa de esto murieron 85 sacerdotes. Pues hubo uno que huyó, y este es el que dice: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en sus manos, en su mano. Amados, este era el sacerdote, y el efod era como un delantal que utilizaba el sacerdote, y este delantal tenía aquí en el pecho como un cuadro, y en el cuadro habían 12 piedras de diferentes colores, y cada piedra representaba al pueblo, a una de las tribus de Israel. Habían dos piedrecitas, Turín y Tunín, que según la tradición hebrea, cuando consultaban al sacerdote, y el sacerdote, digamos que en su sapiencia, en su naturaleza humana, en su consejo, creía no poder dar la respuesta correcta, entonces consultaba a Dios, y en la parte de atrás de ese cuadrito estaban esas dos piedrecitas cerca de su corazón, y él sacaba de allí, y allí obtenía la respuesta de Dios. La respuesta siempre era un sí o un no. Esa era la respuesta, un sí o un no. Por eso la pregunta era: ¿haré esto? ¿Iré? Porque esperaba una respuesta de un sí o un no. En la tradición hebrea se dice que estas piedrecitas alumbraban cuando se daba la respuesta, y que aparte de alumbrar las piedrecitas, también alumbraban las luces que tenían en el pecho, en el pectoral, los sacerdotes. Entonces, esto era algo que Dios hacía para manifestarse al pueblo de Israel, según la tradición hebrea. Lo cierto es que este sacerdote huye con algo que lo identifica, y es el efod. Y cuando David escucha en el versículo 6 que Abiatar había huido y que estaba con él, dice el versículo 7 que fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila.
Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Aquí hay algo interesante. Saúl estaba interesado en apresar a David, cueste lo que cueste. David ya no estaba bajo la cobertura de Saúl. Cuando David estaba bajo la cobertura de Saúl, no era necesario que David consultara a Dios frente a una guerra, porque tenía la cobertura del rey, y el que lo tenía que hacer era el rey por medio de los sacerdotes. Pero aquí David estaba solo, huyendo, y estaba en el proceso de Dios. Estaba aprendiendo de parte de Dios que tenía que aprender a consultarle a Dios sus movimientos, lo que él iba a hacer. Y miren, hay algo interesante. Cuando David sale de la cueva de Adulán, él habla con el rey de Moab, para que el rey de Moab, para que su familia, para que le dé asilo a su familia y su familia pueda vivir en Moab. Pero el profeta Gad le dice que no se puede quedar en Moab y que tiene que ir a Judá. Dios provisionó de un profeta a David. Y aquí en el versículo 6 está provisionando a David de un sacerdote. Lo que un rey tenía que tener siempre a la mano era el profeta de Dios, y tenía que tener al sacerdote. Eran dos cosas importantes que el rey tenía que tener. Y miren el paralelo de Saúl y David. Saúl menospreció a los profetas. Saúl menospreció a los sacerdotes. Saúl lo único que quería era capturar a David para matarlo, porque sabía que él iba a ser su reemplazo. Ya sabía que había un propósito de Dios con David, pero sabemos también que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu, y que de una u otra forma el reino de las tinieblas estaba teniendo su incidencia en lo natural a través de Saúl. Y Saúl, en esta obstinación que tenía contra David, pensó que cuando David llegó a Keila ya lo tenía en sus manos. Ya no había escapatoria para David. Y piensa que Dios se lo está entregando en sus manos. Un hombre que no quería nada con los profetas, un hombre que no quería nada con los sacerdotes, que tuvo el coraje de matar 85, de dar la orden para matar 85 sacerdotes de Dios, ahora cree que Dios le está entregando a David. Ahora él piensa que Dios está actuando a su favor. Miren la ceguera espiritual que tenía Saúl, cómo su orgullo, su odio lo velaba tanto que no podía discernir lo que tenía delante, y pensaba que Dios estaba con él. Y dice en el versículo 8: y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba mal contra él, él dijo a Abiatar, sacerdote: traed el efod. Cuando no había sacerdote, David consultó a Dios. Sea que él directamente habló con Dios, o sea que lo hizo a través del profeta Gad, no importa, consultó a Dios. Pero ahora que sabía que había sacerdote, lo hizo por el orden que tenía que hacer, por el conducto regular, y era consultar a Dios por medio del sacerdote. Y así lo hace David. Como ahora tiene sacerdote, ahora consulta a Dios por medio de Abiatar. Y en el versículo 9, como leí, dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba mal contra él, le dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod.
Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y aquí viene la pregunta, un sí o un no. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Pero David dice, y la primera pregunta, en el 12, dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Entonces en el 13 dice: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Amados hermanos, David consulta aquí a Dios y le hace la pregunta. Y es triste, y pienso que sería triste para David pensar de que ayudó a un pueblo de su enemigo, y que ese pueblo en un momento lo va a entregar. No lo va a pensar dos veces para entregarlo. Pero ¿por qué creen ustedes que sucedería eso? Hay una ley, un principio, y es el que tiene poder, tiene poder. El que tiene la varita está con ella. El que manda, manda, aunque mande mal, pero manda. ¿Quién era el rey? Saúl. ¿Quién tenía el poder? Saúl. Si los de Keila protegían a David, ¿en qué se iban a convertir? En enemigos de Saúl. Iban a ser enemigos de Saúl. Y lo más seguro era que Saúl, con todo su ejército, cogiera esta ciudad y la borrara. Y David entendía y sabía eso. ¿Y saben qué hace David? David huye. No porque fuera un cobarde, no, porque sabía que con huir iba a salvar a un pueblo, iba a salvar una ciudad. Y él toma la decisión de irse de Keila y dejarlos con sus hombres. Se va. Pero hay algo interesante, y es que David, en el versículo 14, dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días. Pero aquí viene algo interesante: pero Dios no lo entregó en sus manos. Aunque todos los días, miren la obstinación y la persistencia de este Saúl, que si así fuera buscando la presencia de Dios, su historia hubiese sido otra. Pero miren que todos los días buscaba a David, pero Dios no lo entregó en sus manos. Amados, porque cuando Dios te cuida, no hay quien te toque. Cuando Dios pone un muro alrededor tuyo, el enemigo no puede hacer nada. Así mande dardos, así te tambalee, así trate de tumbarte, así te tumbe, pues Dios te levanta. Dios tenía un propósito con David, y no había Saúl, y no iba a haber Saúl que pudiera ser obstáculo para el propósito que Dios tenía con David. Así como el enemigo no puede ser obstáculo para el propósito que Dios tiene con tu vida y con mi vida. El desierto de Zif significa dos cosas: brillo en hebreo, brillo y gracia. Dios necesitaba darle brillo a David y necesitaba poner su gracia sobre él. Cuando tú brillas algo,
es porque tú quieres que esté resplandeciente, que dé su mejor brillo, que los demás lo vean, tenerlo en un lugar donde pueda resplandecer. Es porque es importante. David necesitaba seguir estar en el trato de Dios. Dios necesitaba darle brillo, así como Dios quiere darte brillo a ti, no importa la circunstancia en que estés. Dios quería darle también gracia a David. Y date cuenta de que a pesar de que esos 400 hombres que estuvieron con él en la cueva, en igual o peor condición que David, Dios le dio la gracia para que ellos lo siguieran como líder. Y Dios estaba perfeccionando esto en la vida de David. Estaba dándole brillez, estaba dándole su gracia, y al punto de que lo escondió de la vista de Saúl. Saúl tenía informantes por todos lados. Era el rey. Cualquiera que se quisiera consagrar, caerle bien a David, a Saúl, perdón, hallar gracia ante Saúl, sencillamente tenía que decirle dónde estaba David, y eso le representaba un beneficio a esta persona. Pero sin embargo, dice que Dios no lo entregó en sus manos y cuidó a David en este momento, estando en el desierto. En el versículo 15 dice: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Ziph. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Miren, el amigo de David. Qué importante y qué bueno es tener amigos, ¿verdad? Un amigo es aquel que puede conocer tu pasado, puede creer en tu futuro, pero te acepta tal como tú eres. Ese es un gran amigo. Y aquí Jonatán sabía cuál era el pasado de David, sabía cuál era el futuro de David, pero aceptaba a David tal como era. Y qué bueno tener amigos que en un momento de dificultad, de aflicción, como estaba David huyendo, se acerquen a ti a darte una voz, una palabra de aliento. Y mira lo que le dice Jonatán a David. Le dice en el versículo 17, le dijo: no temas. Wow. No tengas miedo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Eso nunca sucedió. Esa era la última vez que ellos se veían como amigos, porque Jonatán después iba a morir junto con su padre. Pero era la seguridad de la amistad que tenía Jonatán, que le daba peso a sus palabras y decía: yo seré segundo después de ti, porque sabía quién era su amigo David, que cuando fuera rey él iba a cumplir su palabra, porque era su amigo. El valor de una amistad. Pero esto nunca se cumplió. Y aún mi padre Saúl lo sabe. Y por eso Saúl quería borrar a David del mapa. Quería quitarle la vida. Y en el 18 dice: y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Jonatán no podía hacer nada por David. No podía librarlo de la mano de su padre. No podría hacer muchas cosas, pero simplemente con colocar de pronto su mano sobre el hombro y decirle: no temas, fue suficiente. Fue suficiente lo que estas palabras pudieron infundir en el espíritu de David en un momento de angustia. Volverle a recordar
quién era, volverle a recordar quién le había llamado, volverle a recordar cuál era el propósito y el peso de la asignación que reposaba sobre su vida, que iba a ser el futuro rey de Israel, que a pesar de que no tenía un reino, no tenía un reinado, pero tenía un llamado y tenía al Dios que lo llamó de parte de su lado, que lo cuidaba, y que a pesar de estar en el desierto, en la incomodidad, en lo que podría representar un desierto que no es nada cómodo, sabía que Dios estaba con él, y que cada una de las situaciones que estaba viviendo eran lecciones que iban a quedar impregnadas en su corazón. Cuando nosotros podemos leer el libro de los Salmos, cuando llegues a casa, si quieres puedes leer el Salmo 54, ahí te das cuenta de lo que sentía David cuando estaba en la cueva de Ziph. Y David se muestra como cualquiera de nosotros, la realidad que vivimos en nuestro interior cuando nos sentimos presas del miedo, o cuando nos sentimos presos del miedo. Lo que sentimos, nuestra verdadera naturaleza, que a veces necesitamos que esa fe nos sea inyectada de parte de Dios en nuestra vida, en nuestro espíritu, para que nos podamos sobreponer a lo natural y podamos ver con los ojos de Dios. En el versículo 19 dice: después subieron los de Ziph para decirle a Saúl en Gabat: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en la peña de Oré, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, miren lo interesante que dice Saúl: bendito seáis vosotros de Jehová. Miren cómo era la ceguera de David, que llama benditos a sus enemigos. Era tanta la ceguera que él tenía que a los enemigos los llama benditos de Jehová. Que habéis tenido compasión de mí, y pues ahora aseguraos, mas conoced y ved el lugar de su escondite y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. No es que fuera astuto, era que la gracia de Dios estaba con él. Y cuando la gracia de Dios está contigo y estás en situaciones difíciles, así sea al mismo enemigo, Dios lo utiliza para que te diga cómo salir del atolladero. Así es sencillo, porque ese es Dios. Aún Satanás no puede hacer las cosas sin el permiso y la autorización de Dios. Y lo vemos, y está plasmado en la Biblia, en el libro de Job. Y dice, y pues en el 22, aseguraos, mas conoced y ved el lugar de su escondite y quien lo haya visto, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo buscaré entre todos los millares de Judá. O sea, no iba a descansar. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Pero ¿qué hizo David? David y su gente estaban en el desierto ¿de qué? De Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Amados, fueron 5 desiertos rumbo a la corona, al trono, que David tuvo que pasar. Hoy vamos a mirar 3, pero fueron 5 desiertos. Y ahora está en el desierto de Maón. Y esta es la astucia a la que se refiere Saúl. Cuando ya él sabía dónde estaba, donde ya estaba a punto de capturarlo, David se le mueve y le da un paso adelante. Ahora ya cambió de sitio, cambió de lugar. Ahora está en Maón. Y el desierto de Maón significa casa del pecado. Aquí hay 2 cosas. Cuando alguien está en una adversidad, en una dificultad, no hay quien falta quien diga, eso es que está en pecado. Algo hizo. Por eso es que está así.
Pero está la otra parte. Puede ser el proceso de Dios para tu vida, para que te des cuenta, que hay cosas que tienes que sacar, que tienes que quitar de tu vida. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que quitar a la luz de la palabra. La palabra nos revela qué no está bien en nosotros y qué debemos quitar. Y para eso tenemos al Espíritu Santo, quien nos puede ayudar a que esas cosas que tenemos que quitar no lo hagamos en nuestra fuerza, porque es que nuestra fuerza no es fácil. En nuestras fuerzas es difícil. Lo intentamos, volvemos. Lo intentamos, volvemos. Lo intentamos, volvemos. Y estamos en ese ciclo. Pero si el Espíritu Santo nos ayuda, Él sí entra de raíz y lo hace. Había un trato de especial con David en cada uno de estos desiertos. ¿Qué había en David que necesitaba Dios sacar? Lea el Salmo 54. Habían muchas cosas. Y a través de los salmos vemos cómo David se sincera con Dios. Cómo David llega y le dice a Dios: ¿sabes qué? Escudriña mi corazón. Y si ves que hay algo que no está bien, quítalo. Autoriza a Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer todos los días. Autorizar a Dios a que entre a nuestro corazón, que Él lo conoce bien, y aquellas cosas que están latentes, que en un futuro van a reventar, Él las coja y las saque de nuestro corazón. Porque Dios conoce nuestro futuro. Dios sabe lo que nosotros vamos a enfrentar más adelante. Y a veces, por no dejar que Dios trate con nuestro corazón, cuando enfrentamos situaciones, a veces pasamos momentos difíciles y de adversidad, porque nunca dejamos que Dios obrara en nuestro corazón. Aquí vemos a David en el desierto de Mahón. Y vemos que en el versículo 26 dice algo interesante. Dice: y Saúl iba por un lado del monte. Por este lado iba Saúl y por este lado del monte iba David. Y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David, a su gente, para capturarlos. Ya Saúl dijo: coroné, al fin lo tengo, ya está en mis manos. De aquí no tiene escapatoria. Pero miren lo que pasa en el versículo 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. En otras palabras, los filisteos nos han atacado, nos invadieron. Así que, para atrás. Eso pudo haber sido unas horas antes. Eso pudo haber sido un día antes. Porque los mensajeros no es como ahora que tenemos WhatsApp y escribíamos y llegaba el mensaje enseguida a Saúl. No, en esa época no existía WhatsApp, no existía teléfono, no existía celular. Había era que en caballo y en algún tiempo corrían. Pero se demoraba en llegar. Ponga usted que ese mensajero haya demorado un día en llegar o medio día. Lo cierto es que a lo que voy es: Dios tiene control de todas las cosas. Que a pesar de que cuando estaban los filisteos irrumpiendo en el reino o en la ciudad que estuvieran atacando, ya Dios sabía que en determinado tiempo iba a llegar el mensajero a dar el aviso. Pero era el momento oportuno para que David no cayera en manos de Saúl. No sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. Dios tiene el control de todo. De todo Dios tiene el control. A Dios no se le escapa nada. Por eso cuando pasemos situaciones difíciles, simplemente a veces tenemos que esperar que Dios va a responder. Que en el momento en que menos lo pensemos, ahí está la respuesta de Dios. David no esperaba. De pronto David pensó: nos capturaron y me toca irme a la guerra, me toca enfrentar a Saúl, me toca dar la pelea. De pronto pensó eso. La Biblia no lo dice, lo digo yo, no. De pronto pensó eso. Pero lo cierto, a lo que voy y que quede en nuestro corazón hoy, es que Dios ya tenía el control de la situación. Y cuando Saúl pensó que ya lo tenía, ya Dios tenía un mensajero.
Dios tiene un mensajero para ti. Dios tenía preparado un mensajero que llevaba la noticia a Saúl, a su enemigo, para decirle: déjalo quieto, no lo toques, no puedes tocarlo porque te están atacando del otro lado. Y entre David y el reino, mejor es que atiendas el reino. Mejor es que atiendas el reino, porque había un mensajero preparado de parte de Dios para Saúl. Y en el versículo 28 dice: volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selat Hamat Lecob. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Encadi. Otro desierto. Pero este desierto es interesante. Este desierto de Encadi significa la fuente del niño. Y es un desierto que tiene una particularidad especial, y es que a pesar de que está en el desierto hay unas fuentes de agua, pero Dios quería llevar a David a otro nivel. Y aquí me pasaría al otro capítulo. Pero en este lugar Dios quería darle también unas lecciones a David interesantes. David entra a una cueva y resulta que en esa misma cueva se le da a Saúl por entrar. Y David está escondido en esa cueva con sus hombres. Y los hombres le dicen: rey, la oportunidad es lo que tú esperabas. Huélale la cabeza, mátalo, es tu oportunidad. Pero él dice: no, Dios me guarde de tocar el ungido de Dios. Aquí en este desierto, en este lugar, David aprende el valor del perdón, aprende el valor de la misericordia, aprende el valor de tener un corazón sano. Un corazón sano. Al punto de que sus palabras, cuando él dice: no tocaré el ungido de Dios, quedan impregnadas en el corazón de sus hombres, quienes en algún momento más adelante se levantan también contra él. Pero hubo unos que se levantaron y dijeron: no, no podemos tocarlo, porque hay una ley de la vida, amados. Lo que tú siembres, eso vas a recoger. David sembró misericordia y recogió misericordia durante toda su vida. Y por eso se le llama el hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que era capaz de perdonar a aquel que aún lo quisiera matar. Y en la Biblia están situaciones y eventos donde David abrazaba y tenía afectividad y misericordia con aquellos que en un día habían sido sus enemigos y querían matarlo. Este era David. Amados hermanos, podríamos preguntarnos en esta mañana: ¿por qué David soportó la ingratitud de Keila? Porque podríamos decir: el pueblo fue ingrato. Yo podría decir: pues David tenía 600 hombres, como 600 hombres dice la Biblia, y los de Keila no sé cuántos tenían, pero si nos unimos, la unión hace la fuerza, ¿no? Entre los de Keila y David podían enfrentar a Saúl, pero no sabemos con cuánto iba Saúl. Lo cierto es que lo que se esperaba en algún momento era que Keila fuera agradecida con David, que tuvieran una gratitud con él porque los había salvado de los filisteos. Pero la realidad fue que no. Sin embargo, David, ¿sabes por qué soporta la ingratitud de Keila? Porque David los ayudó sin esperar nada a cambio. Esa fue la diferencia. Sin esperar nada a cambio. Y si leemos lo que dice Lucas 6:35,
Ustedes lo pueden buscar ahí en su puesto porque no está acá. Dice, amad a vuestros enemigos y haced el bien y prestad esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, o sea, Él es piadoso para con los ingratos y malos. Ese es nuestro Dios. Si ese es nuestro Dios, nosotros tenemos que también imitarle a Él. Miren lo que dice Colosenses 3 del 23 al 24 para terminar. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor nosotros servimos. Y si Él, siendo Dios, se despojó de su reino que tenía allá arriba y vino y padeció todo lo que padeció, dándonos un ejemplo de humildad, ¿qué nos queda a nosotros para también imitarlo y hacer lo mismo? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, amados hermanos. Y en esta mañana vamos a pedirle al Señor que así como David tuvo en estos desiertos en los cuales vimos la mano de Dios sobre él y el propósito de Dios sobre su vida, también sea su mano sobre la vida de cada uno de nosotros. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana que tú nos has regalado por tu misericordia y por tu amor. Gracias por este pueblo aquí reunido, Señor, por cada familia aquí representada, Señor. Padre, llegamos delante de tu presencia en esta hora, sabiendo, mi Señor, que tú eres fiel, que tú eres maravilloso, que tú eres grande, Señor, que así como David, Dios, nosotros podamos en esta mañana, Señor, vencer el miedo, vencer la adversidad, Señor. Podamos permitir que tú brilles nuestra vida, que tu gracia sea sobre nuestras vidas, que tú nos saques, Señor, de toda casa de pecado, de todo hábito, Señor, que nos aleja de ti, de todo aquello, Señor, que aleja tu propósito de nuestras vidas, Señor. Que tú nos puedas llevar, Señor Dios, a Engai, al lugar donde yo puedo perdonar, al lugar donde yo puedo tener misericordia, al lugar donde yo puedo mostrar la esencia de tu amor reflejada en mis acciones, Señor. El lugar, Señor, a donde yo puedo, Señor, llevar mi corazón a tu nivel, Señor Dios. Gracias, Padre. Y poderte contemplar.